Hola, mi nombre es María Simón Robés y soy estudiante del cuarto año B del Instituto Vocacional de Venezuela y les voy a hablar sobre el metanol como combustible. El metanol. El metanol es principalmente utilizado como combustible cuando lo mezclamos con gasolina, pero sin embargo ha recibido menos atención que el etanol, que es normalmente un combustible que es más generado. Este tiene algunos inconvenientes porque tiene algunos defectos. Por decirlo que su principal ventaja es que puede ser elaborado fácilmente a partir del metano, que es un gas que se produce a través de productos fértiles. Este obviamente es un gas natural. Muchos materiales que se pueden utilizar para generar este gas son materiales orgánicos. El único problema es que es económicamente muy costoso para la escala industrial. Así que nunca ha sido recomendado el metanol como para hacer un recurso de nueva gasolina. Cuando hablamos de la toxicidad del metanol como combustible, se puede decir que es muy volátil y que tiene una alta significación de emisiones por la evaporación que se cumple cuando se está haciendo el gas. En la atmósfera y el hígado, el metanol se oxida en dos toxinas altamente potentes. Esto está causando como reacción de la materia muerta, ya que esto se consigue de la materia orgánica muerta, y también se podría considerar en los humanos un dolor o un pequeño sufrimiento como si fuera la picada de una hormiga. O sea, las hormigas normalmente tienen un pequeño veneno, que eso es lo que hace que a veces nos duela o nos pica por mucho tiempo, que eso también podría ser uno de esos efectos de la toxicidad de tal elemento. Cuando hablamos de las ventajas y las desventajas que podría tener este combustible, en las ventajas está que tiene un octanaje alto, cosa que la gasolina no tiene. Produce un poco las emisiones del CO2. El CO2 es el dióxido de carbono. La contaminación del aire total es mucho más baja, de un 30 a un 40%. O sea, vendría siendo totalmente mucho menos riesgos a los que tiene hoy en día la gasolina normal. También se puede obtener de gas natural de desechos agrícolas, lodos de aguas negras, basura y CO2. O sea, esto se refiere a que este, este tipo de combustible no nada más se puede obtener de los fósiles, que obviamente sabemos que es de donde proviene la gasolina normal, que es del petróleo, sino que también se puede obtener de la descomposición de desechos naturales o agrícolas y de otras cosas que normalmente ya están aquí y que están afectando un poco, y se puede sacar como una ventaja de ello. También se podría decir que sirve para producir H2 para las heladas del combustible. Cuando hablamos de las desventajas, es que este requiere un tanque de combustible mucho más grande que el que hoy en día tienen los carros. También se podría decir que la mitad del rango de manejo es de la gasolina. Cuando se dice que es el rango de manejo de gasolina, es que tiene como más porcentaje de gasolina que el que utilizaría normalmente un carro. O sea,
Este combustible ocuparía mucho más, por eso se dice que es una desventaja, ya que tendría que cambiar como ese tanque. Este tiene altas emisiones de CO2 si se obtiene del carbón. Tiene una producción muy costosa y es difícil de encender en clima frío. Es decir, si estamos, por ejemplo, aquí en Venezuela, en un lugar frío como es Mérida, cuando hablamos de los picos, este sería como que difícil, ya que el motor no permite que caliente tan rápido como la gasolina normal. Aquí está la imagen, la pueden observar un poco bien. Se podrán dar cuenta que las ventajas y las desventajas son las mismas. Hacia mano derecha está una pequeña descripción de qué es el metanol, de qué es lo que produce. Y bueno, también podemos tener en cuenta que hoy en día los carros están consumiendo gasolina, y al momento que consumen gasolina expulsan CO2, que sería el dióxido de carbono, pero este sería altamente nocivo tanto para la salud de los humanos como para el de los animales, para el de las plantas, y sobre todo está afectando mucho la atmósfera. Por eso es que se dice como tomar un pequeño método de conciencia hacia este combustible, aunque sea un poco más costoso. Sí, sí puede ser un combustible alternativo, ya que este es para motores de combustión interna y otros. Este ya puede ser con combinación de gasolina o directamente puro. Este ya se está utilizando en coches o carros de carretera en China y en los Estados Unidos. El combustible del metanol ha recibido menos atención que el combustible etanol, como una alternativa a los combustibles derivados del petróleo, ya que en la década del 2000 en particular, con el apoyo del etanol a base de maíz, le ofrecía ciertas ventajas políticas. En general, el etanol es menos tóxico y tiene una mayor densidad de energía, aunque el metanol es menos caro de producir sosteniblemente y es una manera menos costosa para reducir la huella del carbono. Sin embargo, para optimizar el rendimiento del motor, la disponibilidad del combustible, la toxicidad y las ventajas políticas, una mezcla de etanol, metanol y el petróleo, es probablemente que sea preferible el uso de cualquiera de estas sustancias individuales o normalmente, como se podría decir, solo. El metanol se puede hacer a partir de En Brasil se intentó agregar un porcentaje de metanol a la gasolina y casi fue aprobado un experimento piloto propuesto por un grupo de científicos que investigaban la adicción a la gasolina del metanol en 1892 y 1992. El experimento a gran escala, que debía ser probado en Sao Paulo, fue vetado a última hora por el alcalde de la ciudad por la preocupación por la salud de los trabajadores de las gasolineras, y no se puede esperar que sigan medidas de seguridad hasta estos momentos. Hasta el 2006 la idea no ha vuelto a proponerse. Desde el accidente de 6 coches en las 50 millas de Indianápolis
A la segunda vuelta de 1964 se decidió prohibir la gasolina cuando Eddie Sharks y Dave McDonald murieron en un choque, pero sin embargo cuando el choque de Johnny Ruffert empezó a arder al entrar en la bola de fuego que había producido el incendio que tomó fue mucho menor al del coche del metanol. Hoy en día se utiliza metanol por mezclas de otros componentes que les ponen, ya sea de un 90% o un 10%. Cuando hablamos si este proyecto del combustible a base del gas metano, el metanol, es factible, se podría decir que sí, porque ya existe una planta de metanol aquí en Venezuela. Está en el estado Anzoátegui y se construyó a partir de junio de 1991 a febrero de 1994. Obviamente que todo el mundo sabe que las desventajas son varias, pero aquí en Venezuela se tomó más, en vez de tomarlo por una parte como un combustible, sino para hacer electricidad, porque aparte de que este puede ser un combustible, también puede ser un alcohol, al igual que también puede ser un productor de electricidad muy factible. Aquí tenemos una información que dice que para la década de los 90 era una de las más grandes del mundo por su tamaño y producción, además de satisfacer demandas local de metanol para producción de oxígenos para gasolinas. Surtía de esa materia prima de los mercados de América del Norte, proyecto ejecutado bajo la modalidad de la suma global por el consorcio integrado de la Mitsubishi Heavy Industries. Esto, con lo que acabo de decir, me refiero a que la planta que teníamos anteriormente aquí en Venezuela no está confirmado si sigue funcionando, ya que hoy en día hasta las refinerías de gasolina no están establemente o conformemente produciendo o en buen estado, así que todavía no se sabe muy bien si estas todavía siguen en funcionamiento